Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. La verdad que es una gran alegría, un gran placer hoy abrir este foro de crítica cultural con la presentación del libro Dentro de la Niebla, Arquitectura, Arte y Tecnología Contemporánea de Guillermo Vichnique. Vamos a tener para la presentación a Manuel Rebón y Cintia Meijide, que Manuel fue el traductor y Cintia hizo la revisión de la traducción. Y Manuel es el editor de Ubú Ediciones, que es la editorial por la cual salió el libro de Guillermo, y que nos hizo conocer el libro, que no, algunos de nosotras habíamos conocido, como el caso de Luz Orne, que está acá presente, otra profesora de la Universidad de San Andrés, que en su último libro trabaja mucho con tu libro, Guillermo, así que fue una alegría encontrar esas coincidencias. Yo siempre digo que los libros viajan, ¿no? Hacen sus propios caminos y uno no sabe muy bien por dónde están y de repente se encuentran. Y bueno, le agradezco un montón a Manuel porque, bueno, él, por una cosa casual también, un encuentro casual, a través de otro, estábamos en un encuentro con otro brasileño, Eduardo Viveiros de Castro, y empezamos a hablar de libros, y apareció el de Guillermo, y Manuel me contó que ya estaba por salir, así que bueno, hoy es una gran alegría estar aquí discutiendo este libro. Le voy a pasar la palabra a Manuel, que nos va a contar un poco de Ubú y demás, y después Cintia va a hacer una presentación. Cintia nos está acompañando desde Berlín, eh, y, mm, y gracias al Zoom la podemos tener con nosotros, y después Guillermo, sí, le vamos a pasar la palabra a Guillermo, y luego abriremos para los comentarios y preguntas. Adelante, Manuel, te dejo a cargo. Bueno, gracias, Flor. Bueno, lo que quería decir yo es muy breve. Primero, agradecerte a vos, Florencia, a Edgardo, por la invitación al foro, que además parece un lugar hospitalario e idóneo para este libro que ya veníamos conversando, como decías, hace un montón. Y bueno, obviamente agradecerle a mi compañera Cintia, con la que trabajamos en la edición y en la traducción, y a Guile, que también nos acompaña desde su país, imagino que de San Pablo, ¿no? Eh, y bueno, nada, solo les quería comentar un poquito nuestra editorial desde 2014, que editamos y publicamos ensayos sobre arte, filosofía, política, y este libro, además de lo que habla específicamente, que ahora vamos a estar escuchando, para nosotros es importante y muy querido porque inaugura una colección que se llama Imaginaria, donde un poco la intención o la idea era plantear o, digamos, abordar la imagen, digamos, y su poder comunicacional, digamos. Un poco pensar la imagen, no libros y ensayos que piensen la imagen no solo como obra, sino como algo que constituye al que ve, algo que va trabajando, digamos, en su subjetividad, digamos, y que piense, o ensayos, ideas, reflexiones, digamos, que piensen en eso que se ve, digamos, digamos, que no sé, que cuando se mira a veces no se ve y que se puede pensar de otra manera, digamos, a partir de la reflexión sobre imágenes como en este caso la del libro, la imagen que trabaja, digamos, la imagen de la niebla como un leitmotiv, como un elemento crucial en el arte, en la arquitectura contemporánea, sobre todo, y que reflexiona, creo, sobre la transformación de lo cotidiano por la tecnología, por el capital financiero. Bueno, hay un montón de imágenes literarias también, además de imágenes fotográficas, que es con lo que un poco vamos a caracterizar este tipo de libros que están en la colección. Es un libro
que se editó originalmente en 2018, recientemente, digamos, en San Pablo. Y digo recientemente con cierta suspicacia porque sin embargo parece que pasó hace mucho tiempo, porque de algún modo fue como un indicio del momento de la prepandemia o de la antigua normalidad, vaya a ser como la nominaremos en unos años, ¿no? A la etapa. Pero Guile además tuvo la, la- la- la buena onda y el interés de escribir unas líneas para la edición argentina, que también entiendo que va a estar publicándose en Chile en un tiempito. Y en esa introducción él justamente agrega lo que le cambió o lo que se reafirmó, lo que puso de relieve la pandemia con su investigación, que es que tiene al libro, digamos, como resultado. La editorial de allí de San Pablo también es una editorial muy querida por nosotros, pues homónima, se llama UBU también, y la dirige otra compañera que es Florencia Ferrari, que es antropóloga y también le agradecemos, nieta del querido León. Así que eso simplemente, estamos muy contentos de poder sacar finalmente el libro, que también se terminó de tramar y trabajar en la pandemia, así que si bien estamos en un Zoom, ahora me parece que es más porque tenemos invitados de todos lados, y no tanto por tener que estar confinados, así que bueno, esperemos poder salir pronto a las calles. Y bueno, nada más que eso, si les llega a interesar el libro, cualquier cosa lo pueden buscar por nuestra página, y eso sería todo. Le paso la palabra a Sin. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes, noches. Yo, para evitar las derivas de la conversación, escribí un breve texto de presentación que voy a leer, tratando de ser generosa en lectura. Así que empiezo, sin más. Agradezco, por supuesto, a Manuel la invitación, a Florencia el prólogo, a Guillermo el libro, y les leo mi pequeña presentación. Dentro de la niebla explora los límites del espectro de metáforas iluministas en un tiempo de intensa luminosidad artificial. El libro se inscribe, con su propio arsenal retórico, en una zona de contacto e inversión de las metáforas de la luz y de la visibilidad, caras a la herencia ilustrada occidental. El gesto es evidente. A las alegorías de la luz, Wisnik contrapone las imágenes de la niebla, la opacidad y el humo. Al mito de la transparencia opone los difusos esmerilamientos contemporáneos. La obra transita sutilmente los problemas de la luz a partir de la indagación de formas y materiales en el arte y en la arquitectura, para desplazarse hacia el vasto terreno de la metáfora ilustrada: saberes, poderes, luces, erudición y verdad. En la evocación desviada de este tópico, el libro exhibe la imposibilidad contemporánea de asociar lo diáfano a lo verdadero, y lo hace proporcionando un sistema de atmósferas y claroscuros, artificiales, críticos y artísticos, para abordar los conflictos y dilemas que atraviesan y constituyen la vida en las ciudades contemporáneas. La metáfora y la paradoja resultan ciertamente productivas en el libro para mostrar cómo el imperio de la nitidez y la visibilidad coexiste con un estado de nubosidad de la percepción. Al lado de la alta precisión, Wisnik coloca la baja definición. A la proliferación de la información contrapone su simultánea manipulación, que enturbia la clásica distinción entre realidad y artificio, y frente a las superficies lisas y translúcidas coloca los escamoteos de la caja negra. Dentro de la niebla explora los enigmas del presente a partir de la yuxtaposición de temas y tiempos. Arte, arquitectura y tecnología, sí, pero también literatura, filosofía y cine. Las reflexiones se desplazan entre estos dominios para intentar dar cuenta de un mundo más allá de sus fragmentos y parcialidades. A través de un montaje caleidoscópico de lecturas, examina la transparencia y la opacidad de los materiales artísticos y arquitectónicos,
lo que muestra y lo que oculta el plástico, pero también y sobre todo el vidrio. Ese pretendido instrumento por excelencia del esclarecimiento moderno concita agudas reflexiones en torno a sus usos contemporáneos para mostrar cómo la transparencia está puesta hoy al servicio de enigmáticos efectos especiales de velado que encubren en envoltorios resplandecientes la opacidad característica de los mercados financieros, las nubes de información en Internet, los algoritmos, las burbujas inmobiliarias, los aparatos y objetos digitales cuyas lógicas de funcionamiento resultan incomprensibles. Opaco y nebuloso es también este tiempo homogéneo e iluminado constantemente por las luces artificiales de las pantallas. Vivimos en un momento de poca claridad, dice Wisnik, como si la desintegración de la antigua cortina de hierro hubiese dado lugar a una impalpable cortina de humo ideológica, como si la terrible paranoia de la nube atómica hubiese sido reemplazada por la presencia de una nube etérea, invisible u omnipresente, sede virtual de nuestra pasión archivística y metáfora del estado actual de la globalización. Wisnik refiere las características de estas brumas contemporáneas en relación con un tiempo aún histórico. El alcance geográfico de la reflexión se pretende global y para ello muestra piezas artísticas y arquitectónicas deteniéndose en sus formas específicas de inscripción en el espacio urbano. Dentro de la niebla incluye un capítulo entero dedicado a Berlín, esta ciudad memorial a cielo abierto, que recuerda incansablemente el triunfo del capitalismo a escala global, al tiempo que exhibe sus capas geológicas, sus sustratos y heridas históricos, sus huecos y vacíos en el tejido urbano, que tensionan y ponen en cuestión el éxito definitivo del capitalismo global. Wisnik se detiene en el espantoso, el adjetivo corre a cuenta mía, complejo Potsdamer und Leipziger Platz, para mostrar cómo la arquitectura puede participar de un ideológico exorcismo del pasado, ritual que no obstante nunca asegura la retirada definitiva de los demonios. Esta pretendida transparencia del mundo vuelve al centro de la niebla en la serie de fotografías de larga exposición del alemán Michel Wesley, que exhibe las fantasmagorías de Potsdamer Platz a partir de una superposición simultánea de capas de tiempo impresas con diferentes grados de nitidez y neblina. En Dentro de la niebla, Wisnik disemina interrogantes propios y prestados que van dando espesura a las indagaciones, al tiempo que señalan una vocación por mapear urgencias que exceden los dominios específicos del arte, la arquitectura o la tecnología, para hacer del libro un ambicioso ensayo sobre el presente sin restricciones de campo. Cito algunas preguntas que aparecen en la obra. ¿Qué es entonces lo que muere ahora en esta nueva vuelta de página furiosa de la historia reciente? ¿Qué pasó con el poderoso viento del progreso que impulsaba hacia adelante al ángel de la historia descrito por Benjamin? ¿Cómo podría crearse un nuevo mundo sin destruir buena parte de lo que vino antes? ¿Habría focos identificables de incendio produciendo esta niebla en la que estamos inmersos? ¿Quiénes serían entonces los vencedores de aquella disputa histórica librada en el pasaje de los años 80 a los 90? ¿Cuál sería el verdadero rostro del mundo que emergió en aquel momento crucial de ruptura? ¿Habrá llegado la hora histórica de la decadencia del imperio americano como ciclo sistémico de acumulación capitalista? ¿Cómo extrapolar los experimentos científicos, históricamente encerrados en laboratorios, a la atmósfera de toda una cultura? ¿Quién es hoy el público del arte? ¿En qué medida el arte todavía tiene condiciones para promover la aparición de lo nuevo y lo asombroso? ¿Cómo lidiar con la violencia desregulada? ¿Cómo detener la furia de una destrucción creativa que perdió cualquier sentido constructivo, mezclando los dominios de la cultura y de la naturaleza? Y tal vez, la pregunta más apremiante, ¿dónde estarían las fisuras visibles de este nuevo orden mundial que nos permitirían entrever la formación de movimientos de contestación antisistémicos? Si es cierto que nadie puede saltar por encima de su tiempo ni evadirse de su sombra, entonces la niebla condiciona la posición de enunciación y las posibilidades de la crítica se inscriben en esa matriz nebulosa que se desarrolla en el libro, porque, cito palabras de Wisnik escritas en el prólogo a esta edición, una vez instalada, la niebla no permite vistas exteriores. En ella siempre estamos inmersos, sin distancia perceptiva ni analítica, y con dificultades para ver las cosas. A partir de una escritura intensa y fatalmente presente,
que no por ello renuncia a la elaboración de un discurso histórico ni al deseo de ensanchar un horizonte de expectativas degradado, Wisnik intenta encender algunos faroles en la niebla. Marx escribió en El Capital que el fetichismo adherido al mundo de las mercancías empaña la mirada. En Dentro de la niebla, Wisnik recupera las iluminaciones de Robert Kurz, actualizando la potencia de la crítica materialista al mundo opaco, y anota que la transparencia literal es imposible o inverosímil en un mundo dominado por la forma mercancía y por objetos hechos de sustancias aglomeradas y materiales sintéticos, cuyas lógicas constructiva y de funcionamiento no son evidentes ni deductibles. De este modo, la opacidad en forma de niebla retorna en esta obra al centro de la indagación. La mejor socia del brillo de la mercancía, otra forma de enunciar su opacidad, es la velocidad, que impide el detenimiento crítico y sensorial en las cosas. Por eso, la apuesta más intensa de Wisnik en este libro es la interrupción de la aceleración como gesto estético y político, la interposición de obstáculos a la transparencia, el retardamiento, la desautomatización. Allí están las pieles arquitectónicas de Kazuyo Tsushima, el gran vidrio de Duchamp, las fotografías de Besley, las obras de Nuno Ramos. Todos estos intentos por apagar la luminosidad de quirófano, de interrumpir la experiencia acelerada y alucinada de este lánguido pero atiborrado presente continuo, y de restituir la creación artística como un proceso conflictivo de negociación con la resistencia del mundo. Para terminar, me gustaría detenerme brevemente en una pregunta formulada por Rem Koolhaas y colocada dentro de la niebla. ¿Cómo expresar una creciente turbulencia en un medio estable? Si bien la pregunta de Koolhaas se orienta exclusivamente a exhibir las fricciones y tensiones de la arquitectura actual, sirve también para pensar este otro medio estable que es la escritura, en tanto las palabras no escapan fácilmente al dominio estable y lineal de las relaciones sintagmáticas. ¿Cómo transponer entonces la turbulencia a la escritura? Parte de la solución de Wisnik es una apuesta por la metáfora como forma específica de oscurecer e iluminar simultáneamente los sentidos de estar en el mundo. Metaforizar, actuar así en la escritura y con ella es, cito desviadamente al Ricoeur de la metáfora viva, liberar el poder que tienen ciertas ficciones para reescribir la realidad. Fin. Gracias, Cintia. Le pasamos la palabra ahora entonces a Guilherme. Muy bien, muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar aquí. Voy a hablar con el castellano que tengo, ¿no? Que intento hacerlo. Mi castellano es porteño, entonces, bueno, fue en Argentina que empecé a tener contacto con el idioma. Y es una gran felicidad para mí en muchos niveles, porque primero, porque la calidad de toda esta interpretación que hacen este texto de que Cintia ha leído ahora es sensacional. Muchas gracias. Una lectura muy, muy sensible y profunda. Y que Florencia también escribió como presentación del libro. Y entonces siempre no me canso de sorprenderme con la calidad del pensamiento que viene siempre de Argentina, siempre que encuentro amigos o personas o incluso gente que tampoco conocía. Y entonces tener el libro en este contexto, en Argentina, para mí es una felicidad muy grande. Vamos ahora al diálogo, la conversación. ¿Qué decir, así como modo de introducir el tema de un libro que es complejo, ¿no? Que intenta abarcar muchas cosas, que es ambicioso en este sentido, y como está claro, me parece, por la presentación que hizo Cintia ahora, pero voy a intentar también decir algunas cosas que puedan aclarar, ¿no? Si es posible decir en aclarar algo
en la niebla. Voy a compartir mi presentación de imágenes que tengo aquí. ¿Se ve? Bien. El primero es decir que soy arquitecto y que enseño en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo. Y como tal, soy también curador de arquitectura y de arte y me dedico a pensar relaciones entre las artes, de las cuales la arquitectura está incluida. Y fue así que nació porque fue originalmente una tesis doctoral. Yo voy a cambiar el orden de las imágenes porque me cambié de idea ahora de cómo conducir esta presentación. La tesis nació de una percepción que yo tenía, porque esa tesis estaba hecha, fue defendida en 2012. El libro salió en 2018. Entonces hay como un largo tiempo entre las dos cosas. Ya les voy a decir por qué. Pero en la tesis, o sea, en el principio del pensamiento que tenía yo, estaba yo mirando para la arquitectura contemporánea, ¿no? Para algunos edificios que me parecieron importantes como marcos de la arquitectura contemporánea internacional. Y una de las cosas que yo percibía es esta calidad de ambigüedad de las pieles. ¿Pieles? ¿Se dice así? Bueno, ambigüedad en este sentido que no son transparentes como eran en el moderno, en el momento moderno, tampoco opacas como los espejos reflexivos del posmodernismo. O sea, hay una otra cosa, un otro momento en que son translúcidas, que son lechosas, que se ve a través, pero no se ve totalmente, no se ve muy bien, se ve algo. Entonces hay como un misterio. Y estos edificios también vienen con como livianos, ¿no? Muy como que fluctuando en el aire, como este pabellón de Serpentine Gallery, que está conocido como el pabellón nube de Sou Fujimoto, pero también el pabellón británico en la Expo de Shanghái, que era, es curioso porque cómo hacer una arquitectura blur, ¿no? sin definición, es una paradoja. Pero justamente esta paradoja fue enfrentada por los arquitectos que siguen buscando, muchos de ellos, alguna cosa casi como contestar los principios de la arquitectura, o sea, las firmitas de Vitruvio, ¿no? La idea de que la arquitectura es el arte sólida, que tiene su compromiso material, que está muy bien ubicada en el suelo, que tiene sus paredes gruesas, que hay que resistir al tiempo, ¿no? Y ese intento paradójico, me parece, ha conducido la investigación de muchos arquitectos contemporáneos, como Diller y Scofidio, en aquel momento era solamente la pareja, ¿no? Que hicieron el Blur Building en una expo también en Suiza y llegaron al resultado increíble, ¿no? De hacer un edificio que es una nube, un edificio que no es sólido, que se transforma, que es camaleónico, que está como que en el aire. Pero yo veía también que no eran solamente los arquitectos, sino también
muchos artistas que estaban buscando, o sea, creando una poética que tiene mucho que ver con la nube, con el tufán, ¿se dice? O tufón, por ahí. Tifón, se dice. ¿Cómo? Tifón. Tifón, gracias. Y también tornado, como en este caso de Francis Sales, en el desierto. Y en este caso es el aire abierto, ¿no? Él sale con su cámara buscando un tornado y quiere entrar adentro, ¿no? Y como que llegar al centro de esta fuerza de la naturaleza, que es una fuerza destructiva. Para mí es como esos tornados son vistos a través de Alice, son como una metáfora del capital financiero, de la fuerza destructiva del capitalismo global que pasa arrasando, destruyendo todos, desinvestados, sin control. Entonces, la fascinación de un artista como él por esas cosas tiene mucho que ver con una mirada sobre el mundo contemporáneo. Pero no tengo en la presentación otros ejemplos de artistas, pero se tiene mucho que ver con el arte inmersivo, ¿no? Con la idea de un arte performativo donde el público adentra el espacio, está involucrado en una situación donde no se ve muy bien, donde se trabaja con superficies gaseosas, con cenizas. Pero volviendo a la arquitectura, todo eso ha empezado, me parece, con Jean Nouvel en la Fundación Cartier en principios de los 90, que es una arquitectura muy escenográfica también, ¿no? Porque esas pieles de vidrio son casi un teatro, casi como para nada, para producir un efecto visual. Cuando se ve desde el lado, se percibe que son como capas, que no es edificio, es solamente una superficie. Y esto fue un intento consciente del arquitecto, que es muy consciente de todo eso, que habla muy bien sobre eso, Jean Nouvel, que dice que está interesado justamente en producir un efecto, ¿no? Y después también podemos volver 2 años para atrás y encontrar el Soc de Merón con la Galería Goetz en Berlín, en Múnich, donde se produce también una especie de paradoja, porque hay un cuerpo muy sólido del edificio que aparentemente está estructurado sobre el vidrio, pero no es verdad. Por supuesto, es imposible. Pero este vidrio lechoso, que no se ve muy bien a través, produce esa especie de enigma también. Entonces, llegamos por ahí al Sanaa, a los japoneses, Sejima y Nishizawa, que son como mestres en esta arquitectura evanescente, ¿no? Una arquitectura de producir una sensación muy desestabilizadora de la percepción a través de una superposición de capas de vidrio, curvas, donde ya no se sabe muy bien dónde se está. Entonces, acá vuelvo. Está aquí. Y entonces empecé con la arquitectura y con el arte, como decía. Cuando escribí la tesis doctoral en 2012, yo pensaba en arquitectura y en arte. Y por eso llegué al capítulo final, porque la tesis tenía muchas relaciones entre arte y arquitectura contemporánea. Y en el capítulo final
discutía el tema de la nebulosidad, de la niebla y todo eso. Muy bien, después de eso, cuando me enfrenté con la posibilidad de publicar en forma de libro, pensé que la metáfora de la niebla, de hecho, era buena para pensar el mundo contemporáneo. Y tomé en serio el desafío y pensé, no, el libro no puede ser como la tesis, tiene que ser sobre la niebla. Yo tengo que llevar adelante esta idea. Y entonces dejé al lado los otros capítulos y tomé solamente el último capítulo que era sobre eso. Y me di cuenta de que la niebla no era solamente estética, o sea, no era solamente arquitectura o arte, pero era también tecnología y era también política, ¿no? Ahí me di cuenta de que las clouds de la internet, o sea, la información digital, toda que tenemos, es también niebla. Me di cuenta de que el capital financiero que domina el mundo contemporáneo es también niebla y que las fake news, o sea, las distorsiones de las informaciones, las falsas verdades, eran totalmente niebla. Pero las fake news estaban empezando en 2018, ¿no? El fenómeno, el episodio de Cambridge Analytica ya se había pasado, pero la elección de Trump estaba muy recién y en Brasil no teníamos Bolsonaro. Entonces, eso, pero llegué en el libro, me llevé 6 años estudiando tecnología y otras cosas de política para poder escribir el libro. Y este es el libro entonces, porque ahí he agregado muchas otras formas de pensamiento que tienen que ver, por ejemplo, con el 11 de septiembre de Nueva York, que son las nieblas trágicas de destrucción, ¿no? Que tienen que ver con las viradas de páginas que inauguran nuestro mundo, ¿no? Y 2001 en Nueva York seguramente es una de ellas y es de las más importantes. Cuando vemos imágenes así, ¿no? De la gente caminando por las calles de la ciudad en aquel día, se parece mucho a trabajos de artistas. Yo no, es impresionante. Claro, yo no estoy de acuerdo con Stockhausen, el músico alemán que dijo que 11 de septiembre era la obra de arte más importante hecha en el mundo. No es eso, pero es importante reconocer que una cosa como esa toca en un punto que es el punto clave para el siglo XX y el XXI en arte, que es la pérdida del límite entre arte y vida, ¿no? Esta busca incansable, incesante de la modernidad. Y claro, cuando viene el virus, el coronavirus, y toma el mundo entero, ¿no? Como dijo Manuel aquí en el principio, que está una reflexión que está en mi presentación para el libro en Argentina y en Chile. Claro, cuando llegó la pandemia, para mí era impresionante porque todo era como que la confirmación de las ideas que están en el libro, ¿no? Que es como que una lógica invisible que guía nuestro mundo. O sea, la idea de la niebla quiere decir que hubo un cambio de paradigmas muy importante recién en nuestro mundo y que las cosas que guían el mundo no están visibles, no las vemos, están en un lugar inaccesible, ¿no? Que es exactamente para que las cosas se puedan pasar sin que
nosotros nos dimos cuenta de eso. Y el virus llegó exactamente así, como un enemigo invisible. Muchos de nosotros teníamos esperanzas en el principio de la pandemia, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, de que este enemigo invisible sería capaz de movilizar el mundo todo para que se diera cuenta del fenómeno de la niebla y que se pudiera producir una reacción global en el sentido de revelar, de traer todo eso para que de nuevo se pudiera percibir que somos reales, que hay una dimensión de fisicalidad, de carnalidad, que hay que traer de nuevo la política para el mundo visible. Pero no fue así, como sabemos, ¿no? Al mismo tiempo, importante decir, y en la presentación que hizo Cintia, enmarcó hizo muy bien, no quiero hacer parecer que la niebla es negativa, como si fuera solamente la dominación invisible que nos vigila y que nos domina. No, no es así. Si fuera así, el libro sería muy esquemático, ¿no? Me parece, sería un poco maniqueísta. Sería fácil ver la niebla solamente como vigilancia y como imposición de un capitalismo digital sobre nosotros. Y entonces sería fácil decir también, hay que botar abajo la niebla y volver al mundo físico, pero no es eso, ¿no? La niebla es también, al mismo tiempo, una manera de reaccionar ante la hipervisibilidad del mundo, de la propaganda, del consumismo, de la imagen, de la ubicuidad de la imagen y todo eso. La niebla, desde Duchamp en arte moderno, ¿no? Es una manera de producir ambigüedad contra la hipervisibilidad de la imagen. Y entonces eso me parece un poco también, un poco por eso era mi esperanza con el coronavirus, porque una fuerza que viene desde la niebla puede traer algo bueno también, o sea, puede traer una fuerza de resistencia a toda esa producción de verdades falsas, ¿no? Porque, resumiendo un poco la idea, lo que me parece es que el siglo XX, tal como Hobsbawm lo define en La Era de los Extremos, ¿no? El siglo XX fue estructurado sobre una oposición binaria, el capitalismo contra el socialismo, ¿no? Dos lados divididos por un muro, ¿no? O el bien contra el mal, los buenos contra los otros. Esta estructura de pensamiento tenemos que aceptar. Era una estructura muy poco compleja, ¿no? y ahora en el mundo de la niebla tenemos una situación muy más compleja. O sea, el desafío que tenemos es llevar la complejidad hasta más allá, ¿no? Tomar en serio la idea de complejidad de un mundo que no es más uno contra el otro, no es más un mundo dividido en dos, es un mundo complejo. Pero ¿dónde está el enemigo ahora? Hubo un momento en la caída del muro de Berlín, todos se recuerdan con el texto de Fukuyama, El fin de la historia. Hubo un momento en que el capitalismo pensó que ya no tenía enemigos, ¿no? Que era la victoria final. Pero en poco tiempo, como escribió T.J. Clark después del 11 de septiembre, él escribió, ¿cómo en tan poco tiempo, en 12 años, desde 89 a 2001, o sea, del muro de Berlín al 11 de septiembre, en 12 años,
¿Qué pasó con el mundo? ¿Qué pasó del estado de Prozac, que era aquel mundo totalmente pacificado, ¿no? Para un mundo en guerra total, ¿no? ¿Qué pasó? Hoy sabemos que este mundo es un mundo donde el enemigo está en toda parte. Ya no se consigue resistir, no se sabe, porque el enemigo puede ser un ataque terrorista que viene de su vecino, ¿no? No se sabe bien, no hay maneras de evitarlo. O también el enemigo puede ser un tornado, un huracán que viene de la naturaleza. Este es el mundo complejo de la niebla. Y en esta complejidad tenemos que vivir. Como decía yo, la complejidad es buena en este sentido, ¿no? No es un mundo binario. Y el fin del binarismo tiene mucho que ver también con discusiones de sexualidad, de género, de todo eso, ¿no? Este es el mundo complejo donde estamos y el desafío es llevar más allá la complejidad. Pero ¿qué pasa? Lo que me parece es que esas figuras como Donald Trump, como Bolsonaro en Brasil, ¿no? Esas fuerzas que operan, que son difíciles de leer porque son al mismo tiempo productos de la niebla, o sea, operan produciendo falsas verdades, operan con las tecnologías contemporáneas, pero no consiguen vivir en la complejidad del mundo de la niebla y tienen que volver al mundo binario del mal y del bien, ¿no? Entonces, basados en religión, en cosas así, tienen que volver hacia atrás, pero lo hacen con los instrumentos contemporáneos. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, la niebla no es mala o buena en sí. El problema es comprender qué es lo que aporta la niebla para nosotros e intentar llevar más allá el desafío de vivir en ella, ¿no? Entonces, puedo parar por aquí y podemos pasar a la conversación. Por supuesto, hay mucho más que decir, pero el libro está ahí y entonces podemos dialogar. Excelente presentación, Guilherme, muchas gracias. Interesante pensar el proceso del libro más allá de la tesis, ¿no? ¿Cómo llegaste a pensar esto? Me interesa mucho, sobre todo en el contexto del Foro de Crítica Cultural, donde, como te comentaba antes, tenemos muchos estudiantes en proceso de construir sus tesis doctorales y pensar en sus futuros libros. Así que bueno, abro la discusión. Si se quieren ir anotando, ahí está Álvaro haciendo una pregunta, comentario, y si quieren ir anotándose, así abro una cola, mejor. Pero vamos con Álvaro. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Guilherme. Muchas gracias por la presentación y por conocer tu libro, que no sabía que se había publicado en Argentina, así que es una muy buena noticia. No sé si en el anuncio aparecía algo de eso, porque yo no lo vi. Pero bueno, me alegro mucho y los felicito a los editores también por haber tomado el riesgo de publicar este libro y que podamos comprarlo, que espero que podamos hacerlo todos pronto. Bueno, yo me quedé pensando en la presentación, que realmente me resultó muy estimulante. Y bueno, no leí el libro, así que no puedo hablar del libro, solo de la presentación. Y bueno, naturalmente, como Guillermo mencionó, se trata de pensar tal vez en un nuevo paradigma crítico para pensar los procesos históricos y políticos y estéticos que estamos viviendo. Y cuando te escuchaba, Guillermo, pensaba en el libro clásico de Fredric Jameson, Posmodernismo, ¿verdad? Que también es un libro que tiene un diálogo muy fluido con la arquitectura.
y donde hay todo un análisis de la arquitectura como un registro y un archivo para pensar el fin de la modernidad y el nacimiento de una nueva era, ¿no? Hoy en día la palabra, como vos también lo dijiste, el término posmodernismo perdió bastante actualidad. No lo seguimos usando como lo usábamos hace 20 años o 30 cuando se publicó el libro de Jameson, ¿no? Y bueno, me parece que tu ensayo y tu pensamiento más bien dialogan con los problemas que abre lo contemporáneo, que como sabemos también es una zona interesante para pensar la niebla, ¿no? El ensayo clásico de Agamben, ¿no? Que habla sobre la oscuridad y la dificultad para pensar lo contemporáneo, reconociendo todas esas sombras y luces que a veces nos impiden palpar o reconocer o advertir el mundo en el que vivimos. Yo cuando te escuchaba pensé en un ejemplo que no sé si lo conoces, pero seguramente si viniste a Buenos Aires habrás visitado nuestro Museo Malva, que es un museo que también tiene una estructura bastante vidriada. Tiene sectores del museo que son de vidrio, algunas salas, ¿no? Y cuando en el año 2001, tenía más vidrio del que tiene ahora, porque en las revueltas y digamos, en ese momento tan duro en Argentina por la crisis del 2001, el dueño del museo, Eduardo Constantini, es un museo privado, ¿verdad? Como quizás sepas, decidieron tapar el museo, sellarlo, blindarlo, porque tenían miedo que la gente lo rompiera, digamos, lo atacara, ¿no? Había un terror de que iban a invadir el museo porque no lejos del museo hay una favela, ¿no? Un barrio muy pobre, ¿no? Y la gente salía a la calle para pedir comida. Simplemente pensé en ese ejemplo porque me parece que puede servir para pensar algunas de las cosas que vos mencionaste. Y también pensaba en hubo una manifestación antiglobalización en Alemania no hace mucho tiempo, donde también los manifestantes, las personas, estaban todas cubiertas de barro, de tierra, ¿no? Recuerdo esa imagen, no sé muy bien qué manifestación fue, pero me recordaba muchísimo las imágenes que vos pusiste de las Twin Towers, ¿no? De 2001 en New York. Porque lo que hacían esos manifestantes era replicar ciertas imágenes, digamos, del repertorio apocalíptico, tipo serie de zombies, Walking Dead, ¿no? Alguna de esas productos de la cultura de masas, pero lo convertían en un acto político para protestar contra la globalización, el foro mundial, no sé, no recuerdo muy bien qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero seguramente era algún acontecimiento, digamos, de celebración de la globalización, frente al cual estos manifestantes usaban ese tipo de recurso estético, político, ¿no? Casi performático, para expresar su desacuerdo con esa celebración idiota, ¿no? de la globalización que todos conocemos. No es una pregunta lo que hice, sino más bien un comentario, pero quizás te sirve para decir algunas cosas. Você me compreendeu español, ¿eh? Buenísimo, sí, muy bien, gracias. Y te comprendí y me ha gustado mucho tus ideas, ¿no? Y son estimulantes para pensar. Yo no sabía que esto había pasado con la fachada del Malva. Interesante pensar en esto, ¿no? Porque claro, el vidrio tiene, Walter Benjamin decía que el vidrio es el material antiaurástico por naturaleza, ¿no? Porque es
es enemigo de la privacidad, pero también de la propiedad privada, ¿no? Porque permite esta manera de permitir que se vea adentro, ¿no? Que se pueda mirar todo. Es una manera de permitir, de cierta manera, que una persona esté invitada a entrar, ¿no? Y tal vez eso sea exactamente lo que el Constantino y los dueños del museo quieren evitar ahora, porque a medida que la desigualdad social y la violencia crecen en nuestras ciudades. Al mismo tiempo, este comentario tuyo me da la oportunidad de decir que cuando leemos el libro de Hal Foster, por ejemplo, El complejo arte y arquitectura, que es un libro súper importante sobre todo eso, y por supuesto tiene análisis y reflexiones súper buenas, ¿no? Pero yo tengo un desacuerdo fundamental con él exactamente en este sentido, porque para Hal Foster, y no es por acaso que el libro termina con los 2 capítulos finales son sobre Richard Serra, ¿no? Una entrevista con Serra y un texto sobre la obra de Serra. O sea, lo que quiere Hal Foster es luchar contra la niebla. Él no usa la palabra niebla, por supuesto, pero luchar contra esta cierta ambigüedad del mundo contemporáneo para volver a las certezas de la tectónica, que es lo que la obra de Serra afirma. O sea, Hal Foster quiere también volver para las fachadas de vidrio de Mies van der Rohe, porque es como que la verdad iluminista, ¿no? Que es un sentido de verdad, en un mundo que perdió todo el sentido de verdad, las certezas, tal vez intentar recuperar la verdad iluminista moderna sea un camino. Es lo que piensa Hal Foster, pero yo no pienso así, ¿no? No me parece que eso es una buena propuesta, volver hacia atrás al modernismo en este sentido. No, tenemos que enfrentarnos con la complejidad contemporánea, ¿no? No tiene mucho que ver con cerrar los vidrios de Malva, pero tiene algo que ver, ¿no? No estoy seguro si la fachada de vidrio es ahora en el mundo contemporáneo es el mejor, ¿no? Un poco por ahí. Gracias, Guilherme. Hay ahora una pregunta de Luz Orne. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que el libro es hermoso, es precioso, es lindísimo. Y bueno, la pregunta que yo tenía un poco también escuchándote, ¿no? Recién, era cómo habías trabajado como con la tradición, ¿no? Como cómo habías pensado, digamos, no sé, es un poco una excusa para escucharte otro poco hablar sobre esto, pero más que nada para pensar, digamos, porque algo a lo que yo trabajando con algunos materiales o con algunas ideas similares de luz y de sombras, ¿no? Que trabajé para un libro que salió hace poquito, pensaba esto que decías recién, ¿no? Digamos, de esta primera apreciación tuya al ver estas obras, ¿no? Cuando contabas sobre tu tesis de doctorado, ¿no? Digamos, y que ya no era la transparencia modernista, pero tampoco el ornamento posmoderno, ¿no?
por llamarlo así, como un poco como hace Koolhaas en el Young Space, ¿no? La cosa del ornamento, ¿no? Y y en el medio la niebla, ¿no? Y pensaba cómo pudiste, si tuviste alguna dificultad o en el transcurso de la transformación de la tesis en libro también para volver a algo de lo que Florencia traía, que me interesa también, bueno, para ver sobre los procesos y todo eso de escritura, ¿no? Y de investigación, ¿no? ¿Cómo lidiaste con los ejemplos de la tradición en donde ya aparecían las cuestiones cercanas a la niebla, ¿no? Y a estos vidrios lechosos, ¿no? Y a esta cuestión que era contemporáneo a Van la Lettre, digamos, ¿no? En algún sentido. Y si te parece que entonces se puede leer el pasado también de otra manera a partir de esto, ¿no? Y bueno, un poco primero eso, ¿no? Y la otra pregunta es cómo eso también, digamos, recuperando algo de lo que dice Florencia en el prólogo y algo de lo que dijo Cintia en su introducción también, algo acerca de tu escritura y de tu libro, ¿no? Que también, siendo muy clara la escritura, ¿no? También al mismo tiempo busca una niebla en la acumulación también de materiales y de asociaciones y de superposición, ¿no? Que lo enriquece y lo opaca, ¿no? A la transparencia al mismo tiempo, ¿no? O sea, nada, que para darte un poco de pie para que hables también sobre este proceso. Gracias, Luz, y estoy contento de saber que tú ya leías el libro en portugués, ya lo tenías ahí, ya le gustaba. Sí. Y muy marcado, con los papelitos. Qué bueno. Una pregunta, una duda. Cuando hablas de la tradición, ¿qué quieres decir exactamente con la tradición? No, me refiero a ciertos ejemplos por ahí que me imagino que deben existir, ¿no es cierto? O que se me ocurren a mí, no sé, yo pensaba mucho en un edificio que a mí me gusta mucho, que es la Biblioteca Beinecke, que en Yale, no sé si la conoces, que tiene un edificio en donde tenés el mármol que hace de transparencia y adentro está la caja de vidrio, que también están los libros, ¿no? Y que hace como una especie de caja china, y que hay ya, que es un edificio completamente, en algún sentido, modernista, ¿no? Pero que sin embargo también está problematizando un poco la transparencia, ¿no? Ya... de entonces digo, eso, y que de alguna manera ya hay ejemplos de esto dentro del modernismo también, ¿no? Que por supuesto no es el vidrio de Mies, ¿no? Pero que bueno, que digo, si esto, más que nada como una excusa, ¿no? Porque digo, a mí lo que me interesa también es esta manera de que, bueno, de si lo contemporáneo ahora, esto que vos decís, no nos permite leer para atrás de otra manera eso que se produjo, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Esta primera parte de tu pregunta me lleva un poco, por ejemplo, al famoso texto de Colin Rowe con Robert Slutsky sobre las dos transparencias, la transparencia literal y la fenoménica o fenomenal, ¿no? Donde justamente él pone en comparación Gropius con la Bauhaus y Corbusier, porque en Corbusier hay una transparencia muy más enigmática en este sentido, de ambigüedad dentro del modernismo, que tiene mucho que ver también con el cubismo, ¿no? Los cuadros cubistas, donde es como que hay muchas cosas sobrepuestas,
se puede ver muchas cosas en una superficie misma. Entonces, tú tienes razón, eso viene desde lejos y entonces no es una cosa, mismo Duchamp, el gran vidrio de Duchamp viene de allá. Entonces, tiene algo tal vez que ver con el cambio del mundo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En esta velocidad, en la idea de fractura que empezó allá en el principio del siglo, pero que en el final del siglo ha ganado un nuevo sentido, ¿no? Con la tecnología, con los cambios tecnológicos del mundo. La otra parte de su pregunta, yo tengo gusto de hablar, porque me imagino que en Argentina debe ser igual, pero aquí en Brasil hay muchas discusiones sobre, por ejemplo, en términos de ensayo, de análisis teórica en las ciencias humanas, ¿no? Si uno debe analizar las cosas por una vía más formalista o más estética, o por una vía más sociológica, donde se ve las luchas sociales en las obras de arte, ¿no? Esta es una pelea muy grande y lo que intento hacer yo es un poco de los dos, ¿no? No tomar parte de un lado ni del otro, sino que mezclarlos. Pero es muy importante para mí que el análisis de las obras estén siempre muy fuertes, ¿no? O sea, no me gusta, por lo menos yo no quiero nunca escribir una cosa que sea un análisis general sobre el capitalismo, sobre todo eso, y que esté lejos de una obra, ¿no? O sea, es muy importante, esto es una estrategia de escrita, ¿no? De cómo conducir el lector en el texto, porque tú tienes razón, el libro es muy asociativo, la estructura del libro toma la forma de la niebla, como tú has percibido muy bien, ¿no? Un poco como Jameson, en la pregunta de Álvaro, se ha recordado de Jameson. Cuando Jameson escribe sobre la casa de Frank Gehry, ¿no? Él escribe de una manera un poco Gehry, ¿no? Eso me gusta, eso es un poco lo que intento hacer yo también. O sea, si estoy escribiendo sobre la niebla, produzco un texto niebla, pero no quiero que el lector esté perdido dentro de la niebla. Entonces es necesario conducir el lector también por la mano, ¿no? Cuando yo tuve la experiencia de entrar por la primera vez en una obra, en un trabajo de Olafur Eliasson, de este aire enfumazado, ¿no? De una niebla total. Y estaba yo era en Berlín, en un museo, el Martin Gropius Bau, que es un museo un poco laberíntico. Entonces, cuando empezó la sala con la niebla, yo no sabía cuán lejos estaba el final. Y ahí la experiencia fue muy fuerte, porque después igual yo fui al mismo trabajo aquí en São Paulo, en Sesc Pompeia, y era distinto, porque yo conozco el espacio. Yo sabía que en 30 metros yo llegaría al final y listo, pero la primera vez no. Y yo estaba con mis dos hijos pequeños, llevándolos por las manos, y yo pensaba, no puedo perderlos, porque si los pierdo en esta niebla, en este humo todo, no les voy a recuperar nunca más.
este es interesante porque son pocas las veces en que una obra de arte te puede producir cosas tan fuertes, me parece. Cuando pasa es fuertísimo, ¿no? Pero no es siempre. Y entonces yo tomé un otro camino ahora en la respuesta, pero lo que quería decir es que produzco un texto niebla, pero quiero conducir por la mano, como hice con mis hijos en aquel día. Y entonces es Sí, sí. importante un poco los dos, ¿no? Sí, porque Hay es una muy claro el texto, Perdón. se diferencia mucho de un texto que quiere opacar el lenguaje vanguardista, digamos, no es esa la intención, y sin embargo produce algo de esa sensación, o sea que es cierto, está muy logrado, está muy bien. Gracias. Hay una pregunta en el chat escrita de Javier Rodríguez, voy a leerla, y luego hay la mano levantada de Pablo Ansolaver. Así que leo la pregunta de Javier Guillerme. A su criterio, ese neobinarismo reciente que se expresaría políticamente en regímenes como los Trump o Johnson, ¿no podría vincularse también a la hipótesis de Habermas, la modernidad como proyecto inconcluso, donde Habermas cuestiona el pensamiento de Bell en tanto que este último, neoconservador, solamente acepta de la modernidad sus aspectos económicos, modernización, pero pretende cercenar el otro componente fundamental que es la modernidad cultural en cuanto proyecto emancipador del sujeto? Simplificada la pregunta, ¿la citada simplificación neobinarista no radicaría en excluir la dimensión política emancipadora fundamental del proyecto moderno? Esa es la pregunta, Guillerme. Bien. Wow, es una pregunta, hay que pensar. Es una buena proposición, hace pensar. Puede ser. Bueno, Habermas tenía una confianza en la continuidad de este proyecto moderno. Esto en los 80, ¿no? Y este argumento contra Daniel Bell, que es un neoliberal, como está muy bien colocado en la pregunta. Pero la confianza de Habermas en la supervivencia del moderno, me parece, no estoy seguro, va en un sentido de una modernidad incompleta, o sea, una modernidad que no cerró su destino histórico, ¿no? que tiene cosas que continúan como latentes. Y esta vuelta neobinarista, o sea, me parece que la modernidad para Habermas no es binaria, ¿no? Lo que él persigue como continuidad de la modernidad está muy más allá de esta idea binaria. En este sentido, puede tener razón. Cuando yo hablo del binarismo, hablo un poco más de la lectura histórica de Hobsbawm, del capitalismo y del socialismo, un poco por ahí. La modernidad de Habermas es una modernidad filosófica que está más allá del binarismo. Entonces, yo no veo este neobinarismo conservador político como teniendo algo que ver con Habermas. A principio no veo, pero es algo que puede ser interesante pensar más. Pablo, ahora tu pregunta o Sí. comentario. Hola, Guillermo, muchas gracias. Hola, Pablo, qué bueno verte de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, no leí todo el libro, así que
tener en cuenta eso, simplemente lo que estaba enviado. Y también mi pregunta tiene que ver con cierta tradición en la relación con la niebla, pero diferente de la que te preguntaba Luz. Entonces, cuando yo iba leyendo lo que vos mandaste y lo que explicabas también, pensaba, y también a partir de una de las citas que haces en el capítulo que mandaron, que es la de Anthony Bidler, pensaba en el uso de la niebla, en la aparición de la niebla, de manera muy frecuente en la literatura del siglo XIX, en general relacionada con lo fantástico, aunque no únicamente, ¿no? Y cómo esa aparición de la niebla tiene en algunos casos un uso muy, muy sutil, no es simplemente lo que trae el mal o el terror, sino que justamente como vos lo explicabas también, eh, tiñe las cosas de una ambigüedad que afecta las consideraciones morales. Y también las relaciones entre el adentro y el afuera, entre lo hogareño y las calles, ¿no? Por ejemplo, como ocurre en Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, donde la niebla va y viene, ¿no? Permanentemente e ingresa, esos interiores están preservados, eh, y difumina los límites entre un mundo y el otro. Y lo mismo en una novela como Heart of Darkness, El corazón de las tinieblas, de Conrad, en un ambiente totalmente diferente, ¿no? En la plena naturaleza indomesticada que es amenazada por la invasión imperialista, ¿no? Entonces, lo que quería saber es si habías tenido en cuenta también esa tradición eh, que trabaja otro contexto histórico bien diferente del que por lo menos está presente en tu introducción, ¿no? Es decir, no tiene que ver con los últimos 50, 60 años, sino en otro momento de la modernidad donde la niebla ya aparece en el sentido que vos, o en cierto sentido que vos la estás pensando en relación más con lo contemporáneo. Sí, muy bien, importantísimo eso. Sí, Pablo, yo intenté hacerlo. Ahora, claro, podría haber muchos otros ejemplos más allá de los que están en el libro, pero sí, por ejemplo, El corazón de las tinieblas está total, esta cuestión desde el punto en que planteas, y también de Dickens, como por ejemplo Londres, de los humos, ¿no? De todo lo que viene del fog londrino, pero del Congo, de la selva, de esta niebla que cuando están a punto de llegar, ¿no? Al corazón de las tinieblas, desde el puerto de Londres, en la primera página del libro, hasta después, en este momento crucial. Eso es fundamental y está relacionado, por ejemplo, con los relatos de Lévi-Strauss sobre las visiones cosmopoéticas indígenas de América del Sur, que siempre, para quien la niebla es el principio del mundo, siempre, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, el principio del mundo es la niebla, pero no es solamente eso. La niebla vuelve, no está solamente en la origen, pero vuelve muchas veces. Y cuando vuelve, cambia todo. Entonces, esa pérdida de límites, como tú hablabas, es fundamental en este sentido. Tiene un rol de transformación de las cosas. Y esto es muy importante para nosotros hoy, me parece. Claro, uno puede decir, pero eso es arte, eso es literatura, o eso es visión indígena. ¿Qué hacemos con eso, ¿no? Bien, eso es para la gente que no cree en arte, pero para quien ve un papel
importante en eso, ¿no? Como nosotros. Eso es fundamental. Y entonces, ¿cómo nos cuenta Lévi-Strauss en estos relatos mitopoéticos indígenas de América? ¿Cuándo viene la niebla? O sea, está el mundo, las personas viviendo en la floresta, por ejemplo, con su vida normal, y de repente llega la niebla blanca y cubre toda la visión, ya no se ve nada por un tiempo. Cuando esta niebla se va y vuelve la visión del mundo, todo se ha cambiado. O sea, el padre y la madre ya no son de los hijos, el jefe de la tribu ya no es el mismo, el jefe religioso ya es otro. Entonces, este papel de la niebla que tiene de conjuntivo y disyuntivo al mismo tiempo es fundamental. Y eso es lo que está en la literatura también. Es por eso que me parece que la niebla tiene tal vez un papel de transformación importante. O sea, si es verdad que estamos en un momento de cambio de paradigmas en el mundo, puede ser que este cambio se opere en una transformación, ¿no? Si tenemos en cuenta la literatura o los relatos indígenas, eso nos da apoyo a pensar así. Hay una pregunta de Gaby Adamo. Te doy la palabra, Gaby. Sí, gracias Florencia y gracias a todos, la verdad, súper interesante y muy en línea con esto último, mientras Pablo pensaba en literatura del siglo, o sea, de la tradición, yo estaba pensando en esta novela también tan premonitoria, la de Fernanda Trías, Mugre Rosa, que es justamente la niebla que aparece y que no permite que nadie vea nada y nadie se mueva, y es esta niebla que va a generar esta transformación, y es lo que vos acabás de decir, ¿no? La niebla que vuelve porque el mundo se está transformando, y esta cuestión ambigua que no es ni buena ni mala porque no sabemos, como que hay que aguantar quedarse en esa niebla para tratar de ver qué es lo que está cambiando, ¿no? Y me preguntaba si desde el punto de vista de la arquitectura, tal vez está en el libro, nosotros leímos, bueno, esto que nos pasaron, no mucho más, pero que ¿qué papel juega lo táctil en todo esto? Porque la niebla justamente no nos permite ver, entonces la manera de movernos y de avanzar y de conocer es a través de lo táctil, que tiene que ver con esto de lo conjuntivo y disyuntivo que también decías, y con otra manera de conocer que no es la visual tan cara al modernismo, ¿no? Entonces, bueno, un poco si algo por ese lado también habías trabajado. Sí, muy bien. Eso es bueno. Sí, hay que hablar del táctil, pero decir primero que muchas veces cuando hablo sobre el libro, las personas me preguntan, bueno, estamos en un gran problema histórico, ¿no? ¿Y qué hacer? ¿Cuáles son las soluciones en términos de arquitectura? Y por supuesto no hay soluciones. Lo que hay son caminos que se pueden pensar. Y tu pregunta nos lleva a uno de los caminos. Me parece que sí. Yo critiqué a Hal Foster porque él quiere resgatar la transparencia moderna, lo que no estoy de acuerdo, pero sí lo que pienso es que esta énfasis en el táctil es muy importante. O sea, una construcción, una arquitectura que tenga que ver con los materiales, con las relaciones físicas de los materiales, con una honestidad en el empleo de los materiales. Eso es moderno, por supuesto, pero eso es muy importante, pero eso es contemporáneo también, ¿no? No sé si sigue aquí en esta conversación Lucas Fuster, que es mi amigo paraguayo, arquitecto que ahora vive en Argentina, pero que tiene, por ejemplo, una arquitectura muy en este sentido,
trabajar con desecho, con cosas que están puestas fuera y que le usa de una manera muy inteligente. La arquitectura contemporánea en Paraguay, por ejemplo, tiene mucho a enseñar sobre eso. Y tal vez eso todo esté en un sentido muy opuesto a la niebla. Entonces, hay sí una dimensión muy importante en el mundo físico, en la lógica de la gravedad, de los materiales con sus propiedades, y la honestidad del empleo, que es importante en un contexto como el de nosotros, en que todo está muy falseado. Al mismo tiempo, me gustan mucho los desafíos de Diller Escofido en el Blair Building, por ejemplo, ¿no? Llevar la arquitectura hacia el límite de la inmaterialidad, ¿no? Pero eso tiene siempre que pensarse con un sentido crítico. O sea, en una expo, que es un evento global, como está en aquel caso, producir una arquitectura que es anti-imagen, que es el contrario de la producción de imágenes. Por supuesto, se puede decir, pero el Blair Building es una imagen linda también, una foto del Blair Building es increíble. Ok, pero yo no estaba allá. Yo en 2002 no tenía idea de que había un Blair Building en Suiza, lastimablemente. Pero los relatos que vienen, la idea de que tenga una experiencia de un espacio sin los ojos, ¿no? Por los otros sentidos del cuerpo, el sonido, por ejemplo, eso es muy estimulante. Entonces, me parece que, de nuevo, el desafío ahora es que se puede desarrollar la arquitectura en muchas direcciones. Pero para dar una otra opción de respuesta a lo que me colocas, me parece también que, por ejemplo, lo que hacen los muchachos del Forensic Architecture, de Eyal Weizman, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso. O sea, porque ¿qué es lo que hace el Forensic Architecture? Es partir exactamente de esta dimensión impalpable, de lo que no se ve, para buscar un real que está escondido, ¿no? Y traer para arriba, revelar un real que no se ve bien en las cosas, dentro de la arquitectura, con política muy fuerte. Entonces, este es un camino también que es interesante, que participa de este mundo. Hay una pregunta más de Flavia Pitela y creo que con esto vamos cerrando porque se nos está acabando el tiempo, pero Flavia, adelante. Gracias por este encuentro fascinante. Quería volver un poco al planteo que había hecho Javier con respecto a la idea de esta neobinariedad, y pensaba en el tiempo, si la niebla no viene a reemplazar, o no viene a estar en un estado intermedio entre el vidrio panóptico que no deja lugar a la privacidad, en lo más absoluto, al concreto, ¿no? al cemento concreto que excluye, digamos, el adentro y el afuera, pero siempre en términos de binariedad, ¿no? Todo lo veo, nada lo veo, a esta niebla que depende del sol, del día, la idea de revelar un real, no viene un poco a responder a esta idea de que no se puede pensar en una condición humana desde la arquitectura que sea binaria. Bueno, gracias. Sí, es bien por ahí. Me parece que la niebla es una dimensión intermedia en este sentido, sí. Que puede pensarse como intermedia entre el vidrio moderno, entre la transparencia iluminista y los espejos posmodernos, o también las cajas de hormigón
brutalistas, como tú bien recordó, que son cerradas, ¿no? Que llevan la percepción hacia adentro. Y ahora estamos en un momento histórico donde se puede irse un poco para allá o para allá. No es, pero me gustaría decir que es una cosa que estaba presente en muchas de las preguntas que fueron planteadas esta noche. Es que la confianza o la fe que tenía la modernidad en la transparencia no es solamente basada en el vidrio como material arquitectónico. Eso está basado en la filosofía del iluminismo, ¿no? Que viene desde el siglo XVIII, por lo menos. O sea, la idea de que todo lo que se ve a través es verdad, ¿no? Transparencia es igual a verdad. Es por eso que la arquitectura de vidrio es una arquitectura de honestidad, es una arquitectura basada en la noción de verdad, porque la luz para nosotros occidentales es igual a verdad. La luz es exactamente lo que nos retira del miedo del oscuro, que es el mito, como explican Adorno y Horkheimer en la dialéctica del iluminismo, ¿no? El mundo del mito era el mundo del miedo, el miedo de no saber. Pero viene la luz de la ciencia, la luz de la razón, y nos saca del miedo de la oscuridad y nos lleva hacia la luz de la verdad. O sea, el vidrio es el material moderno que da forma a esa idea. Pero esa coincidencia entre transparencia y verdad fue muy criticada al longo del siglo XX, ¿no? Muchas veces, con la arquitectura moderna, una empresa podría construir un edificio de fachada de vidrio, pero las relaciones laborales que se pasaban allá adentro no eran por nada iluministas. O sea, puede haber opresión, todo tipo de relación de exploración en un edificio con fachada de vidrio. Entonces, lo que mucha gente se dio cuenta en los años 60, en los años 70, era que la arquitectura de vidrio no era sinónimo de claridad en términos de relaciones humanas. Y un poco por eso que se ha criticado tanto esta relación tan directa. Y llegamos ahora primero en un posmodernismo que rechazó la transparencia totalmente, ¿no? Y ahora en una situación donde se resgata muchos de los valores de la transparencia moderna, pero sin la fe en que transparencia sea igual a verdad, porque no es. Entonces, la translucidez aporta una especie de misterio donde se dice, puede ser que hay algo allá, pero no sé bien, ¿no? Es un poco por ahí, pero no estoy seguro. Y este misterio es interesante, ¿no? Porque arquitectura un poco construcción de misterio, una arquitectura, yo voy a decir, nosotros en Brasil somos muy modernos, entonces nuestra arquitectura está siempre muy basada en la transparencia, en una idea de que es necesario conocer toda la estructura, ver el edificio, mismo dentro de una caja de hormigón, como en la Facultad de Arquitectura de São Paulo, donde yo enseño. Ok, es una caja cerrada, pero adentro del edificio se puede ver siempre el edificio entero, ¿no? No hay compartimentación, se percibe el espacio. Cuando yo fui por la primera vez a México,
iba a visitar la casa de Barragán, la casa estudio de Barragán, y me puse a estudiar el proyecto, a mirar el plan de la casa, ¿no? Y cuando yo veí eso, ¿no? Me pasó en la cabeza, es horrible, ¿no? La casa de Barragán es totalmente compartimentada por muchos espacios cerrados, una cosa horrible para mí, para un brasileño como yo, moderno. Me pasó, no voy a ver, es un horror, no quiero ver, pero por felicidad yo fui. Y ahí descubrí que puede haber buena arquitectura que sea distinta de lo que tú piensas que es una buena arquitectura, ¿no? En el caso de Barragán, una arquitectura de camino, donde todo se va cambiando todo el tiempo. Pasa a un otro espacio que tiene una altura doble, que la luz entra de una otra manera. Todo eso es el opuesto de lo que hacemos en Brasil. Y es increíble, es una construcción de arquitectura como misterio, porque a cada nuevo espacio todo cambia, ¿no? Entonces, un poco por ahí, no es, Barragán no tiene una piel translúcida, no es eso, pero es una arquitectura que está basada en una noción de misterio que tiene algo que ver con eso, ¿no? Buenísimo, mil gracias. La verdad que fue toda la presentación, la de también Cintia y Manuel, muy, no voy a decir iluminadora, pero en su opacidad nos dejó muchas preguntas. Pensaba cuando te escuchaba criticar esta idea iluminista que los que manejamos sabemos que cuando hay niebla no hay que poner las luces altas, ¿no? Así que hay que ir con luces bajas, con luciérnagas para tomar a luz tu último libro. Un poco como hacen los japoneses o los chinos, ¿no? Con luces pequeñas. Muchísimas gracias. Gracias, Guilherme, por tu libro, por la presentación, y Manuel y Cintia por haber publicado el libro y haberlo traído hasta acá. Y bueno, gracias a todos por venir y por sus comentarios y preguntas. Gracias.